Mirá, no sabía. Bueno, buenísimo. Y vamos por 5 años más entonces. Ojalá, vamos a ver. Qué buena gorra, ¿eh? Gorra de director trajiste vos. Sí, ahora gorra nueva, regalo de cumpleaños. Ah, mirá, Sí. no la habías traído nunca. No. Y hace mucho fue tu cumpleaños ya. Y sí, hace como 2 semanas atrás Claro. ya. Ah, bueno. Hablamos un poquito de reírnos. ¿Del acto de reírnos? ¿O del acto de ver gente reír? ¿O de la posibilidad de hacer reír a la gente? Mira, un poco de todo. Ujú. Porque es interesante cuando uno piensa la risa, algo habíamos charlado en alguna columna anterior. Sí. La risa en filosofía no ha sido un tema muy recurrente. Digo, la historia de la filosofía clásica, ¿no? Hasta el siglo XX por lo menos, no se ocupó mucho de la risa o del fenómeno de la risa. Ujú. En general, siempre fue asociada a la risa como algo vinculado a la tontería o a la maldad. La risa es Ah. propia de los tontos, dice, ¿no? El Eclesiastés, por ejemplo, para pensar algo en nuestra cultura. Ujú. Vos pensás que la tradicional escultura de El Pensador Está tremendamente serio. es completamente serio, Claro. ¿no? Pensar, ¿no? El ejercicio de la sabiduría, el ejercicio de la virtud, que en nuestras culturas suelen estar vinculados, ¿no? La sabiduría y la virtud, ¿no? Ujú. Solemos pensar que la persona que es sabia es por ende buena y la persona buena es por ende sabia. Ujú. El siglo XX lo va a poner en jaque a esta idea, pero tradicionalmente se pensó así, desde Sócrates. Claro. Cuando Sócrates hacía de la ignorancia una virtud, ¿no? El famoso solo sé que no sé nada, Ujú. él también pensaba, esto tiene una cierta inocencia que es al mismo tiempo encantadora, que la gente que obraba mal era porque no sabía obrar bien. Es decir, Ajá. nadie podía obrar mal para él sabiendo que hacía el mal. Ah. Como una Ojalá fuese así imposibilidad. el mundo, ¿no? Ojalá fuese así, pero esa es una idea que más o menos tuvo su importancia, fue un pilar fundamental para toda la Claro. construcción ética de nuestra cultura occidental. Mirá El vos. siglo XX lo va a venir a poner un poco en cuestión, Ujú. ¿no? La idea de que uno si hace algo malo es por ignorancia. Claro. Es el primer mal del mundo. La La ignorancia es algo ignorancia. que solemos, está en nuestro sentido común también, Ujú. ¿viste? No hay peor mal que la ignorancia y todo, porque de ahí provienen todos los males, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque una persona que sabe o supiera no haría el mal. Bueno, hay medios de comunicación, empresas periodísticas de alcance nacional que juegan con esa idea justamente. El saber te cambia, es alguno de los eslogans que recuerdo. El saber cambia las cosas, como que ahora que sabes hacete cargo, ahora que sabes lo que pasa en la realidad política, ¿no? Sería un poco eso. Y es como, bueno, yo te informo, ahora vos que sabés hacete cargo. Antes que no sabías, te perdonaba, digamos, algo así. Exactamente, con la conciencia, Ujú. siempre en nuestra cultura, que es muy católica en ese sentido, viene la responsabilidad. Claro. La conciencia está siempre vinculada a la culpa. Ujú. Volvemos al existencialismo, a Kierkegaard. Kierkegaard lo decía así, digo, ¿no? La conciencia viene de la mano de la culpa. La idea de un yo viene siempre vinculado a la idea de esto que decíamos, un proyecto, la libertad, etcétera, Ujú. va vinculado siempre a la culpa y la responsabilidad. Esto es algo que se va acrecentando todavía más en nuestra sociedad actual, contemporánea, capitalista, digo, ¿no? Ujú. Donde el éxito o el fracaso de tu vida, como justamente vos sos libre y vos sos esto y vos tenés todas estas posibilidades, el éxito o el fracaso de tu vida, tu sensación de bienestar o de malestar, es completamente tu responsabilidad. Ajá. No puedes achacárselo ni a lo social, ni al Estado, ni a las políticas Claro. públicas, ni etcétera. Ni siquiera si tenés condiciones adversas. Porque hay cantidad de ejemplos de gente que en condiciones adversas igual se levantó y tuvo éxito. Ujú. Entonces todo depende de vos mismo. Digo, Lo esto es que una se le idea. suele llamar meritocracia. Meritocracia, sí, Ujú. exactamente. Bien. Entonces es muy interesante pensar que el siglo XX va a contrarrestar esta idea de pensar que en la ignorancia radica el mal, Ujú. que convertía un poco al ignorante en inocente también, porque vamos a tener, por decir una sola cosa, el genocidio alemán, ¿no? Al pueblo judío, al pueblo gitano, a los homosexuales, etcétera, ¿no? Donde un montón de gente que sabía mucho, científicos, nazis, si los querés poner así, Ujú. como en una película, que sabía mucho de genética, de robótica, ¿no? Sabían, tenían mucho conocimiento, eran completamente malvados. Ujú. Digo, ahí el siglo XX va a quebrar esta idea de que la sabiduría va emparentada con la virtud. Se puede saber y ser completamente malvado. Claro.
Y ahí ya no hay... Incluso se puede usar el saber para el mal. Incluso se puede usar el saber para el mal. De hecho, pensá, digo, en ciertas cuestiones New Age, cómo suele presentarse en los sabios orientales, digo, ¿no? Como sabios, porque Sí. saben, porque tienen un conocimiento que transmitir, y al mismo tiempo como personas buenas, Sí. tranquilas, serenas, que no Serenas. ceden a lo irracional. Medio maestro Yoda. Claro, exactamente. Nosotros, nuestra cultura emparenta, incluso cuando va a tomar algo de una cultura ajena, lo transforma y siempre emparenta la idea de sabiduría y virtud. Por más que ya desde el siglo XX sepamos que no necesariamente van de la mano y que en general, esto decía Camus, no se necesita ninguna doctrina para ser bueno. Uno puede ser bueno por capricho. Claro. Tremendo. Y ahí tenés toda vos una ética. ¿Y por qué empezamos a hablar de sabiduría y de virtud y de maldad? ¿No? Si estamos hablando de la risa. Y esto es interesante porque cuando yo digo que los filósofos no se han ocupado mucho de la risa, sí ha habido algunos ejemplos específicos. Y me gustaría hablarte ahora de un filósofo que seguro lo conocés, vos que estudiaste comunicación social, Sí. que es No me metas en Theodor compromiso. Adorno. Ah, sí. Adorno, Escuela de Frankfurt, Correcto. análisis de los medios de comunicación de masas, De la industria cultural. de la industria cultural, que es lo que quería hablar un poco hoy, ¿verdad? ¿Qué Sí. es esto de la industria cultural? Primero le quiero mandar un saludo a uno de los 4 licenciados en arte público y muralismo que tiene este país, que nos está escuchando en este momento. Hablo de Tincho el Lobo Mesa, que nos está escuchando y dice, son capos y piolas, porque todavía no arrancamos a hablar, Por Tincho. todo todavía, claro. Abrazo grande, amigo, gracias por estar ahí escuchándonos. La industria cultural, la maquinaria que usa el capitalismo para entretener, Exactamente. para regular nuestro tiempo libre. Mejor dicho, imposible. Ojalá me estuviesen escuchando mis profesores, para que vean que aprendí algo. Porque justamente decís algo, das en el pie con algo. La filosofía, el pensamiento, ¿no? Nunca se ocupó de la risa, la desprestigió, pero ¿quién se ha ocupado mucho de la risa? La industria del entretenimiento. Claro. Digo, ¿no? Ujú. Uno emparenta rápidamente entretenimiento con risa, pero porque somos hijos del siglo XX y del siglo XXI. Ujú. Entretenerse no fue siempre reír, Claro. como es ahora. Ahora está prácticamente vinculado. Ningún tipo de producto de los que uno consume no tiene lugar para la risa. Ujú. O sea, incluso, aunque sea un producto dramático, Siempre hay un gag en el medio. siempre hay un gag. Un momento en el que te reíste, te sonreíste, hay siempre. Ujú. Si no, nos aburrimos, que es lo que vamos a hablar. Que es lo que no Ahora. hay que hacer. Incluso Game Tengo- of Thrones, ¿no? Que tenía como, no, tiene esta trama política y esta cosa fantástica, Ujú. y siempre tenía lugar para la risa. Ujú. Vos le sacás la risa, le dejás todo lo otro Sí. y no llega a ningún lado. Claro. Y no llega a ningún lado por más que todo lo otro sea excelente y buenísimo, digo, Ujú. ¿no? Sí. Hay que pensar un poco qué es esto de industria cultural. Ahora no se usa tanto, es una terminología que se usaba más en los años 40, 50, cuando Adorno está pensando esto. Adorno es un filósofo alemán, perteneció a la escuela de Frankfurt, él era marxista y judío. Ujú. Se tuvo que ir. Claro, en Alemania, contemporáneo de Hitler, o sea, no le quedó otra, Ujú. pudo emigrar a Estados Unidos. Entonces, cuando él analiza todas las cuestiones que él va a sintetizar junto con Adorno Horkheimer en una de las duplas famosas de la filosofía, Sí, quiero decir que no es como Vicente López y Planes. Son 2 personas distintas. son dos personas distintas e incluso ellos mismos lo dicen, trabajaban juntos a un nivel que verdaderamente no podían distinguir qué idea era de uno y qué idea era de otro. Verdaderamente era el trabajo en conjunto Ujú. de los dos. No son tan comunes las duplas en filosofía. Deleuze Guattari es otra también, Ajá. pero no son tan comunes. Y Adorno y Horkheimer escriben un libro a fines de los años 40 que se llama Dialéctica de la Ilustración o Dialéctica del Iluminismo, Ujú. depende cómo se traduzca, que va a ser justamente una crítica a la idea, a lo que se conoce como el iluminismo, ¿no? Ese movimiento de siglos XVII, XVIII, vinculado fundamentalmente a la idea de progreso Ujú. y fundamentalmente a la idea de progreso científico y técnico, ¿no? Esta idea de que la historia es un gran progreso que vamos progresando. Bueno, Exacto. se van a encargar de criticar toda esa idea en un montón de dimensiones de nuestra cultura occidental, desde el mito de la Odisea hasta justamente en la industria cultural a cómo se producen y se desarrollan productos culturales.
Que esto es muy importante porque ellos van a hablar de industria cultural. En su momento era una terminología un poco más habitual, ahora quedó en desuso, pero nosotros seguimos pensando algunas cosas en esos términos. De hecho, ahora no, pero teníamos hasta hace poco un Ministerio de Cultura, una Secretaría de Cultura. Hoy, Claro. a nivel nacional, provincial, municipal, digo, ¿no? Y entonces Adorno y Jorge Jaime se van a preguntar, bueno, ¿qué es esto? De que la cultura es un ministerio, de que la cultura es algo que se administra, de que la cultura puede parecerse a la industria. Cuando uno habla de industria cultural, ¿qué está diciendo? Que se puede producir cultura como se produce Zapatos. platos, bienes. La cultura son bienes. Se producen, se comercializan, se venden. Digo, ¿es eso? ¿Queremos eso? ¿No lo queremos? Digo, es muy interesante la pregunta que está planteando porque uno lo tiene naturalizado. Que el Estado tiene que tener un Ministerio de Cultura, que hay que hacer cosas de la cultura. Entonces, pero bueno, ¿qué estamos pasando? ¿Qué idea de cultura estamos pensando cuando pensamos en esos términos? Bueno, es muy interesante el planteo, más allá de que nosotros, como un país que está ubicado en la periferia, en lo que se llama en el mal llamado tercer mundo, entendemos también que muchas veces los ministerios de cultura, las secretarías de cultura, digo, los impulsos estatales a producciones culturales, entre comillas, van de la mano de frenar un poco el imperio del mercado, el imperio de la globalización, la colonización de nuestros territorios por productos que vienen de otro lado. Muchas veces sirven para eso. No deja de ser interesante la pregunta. Digo, hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué entendemos por industria cultural? Cuando la cultura en verdad no debería es una industria. ser lo opuesto a cualquier término industrial. ¿Qué hace la industria? Produce bienes de consumo. Agarra esos dos zapatos y hace 45.000 zapatos iguales. Exacto. Y los vende. Eso es la cultura, eso queremos hacer. Una canción que sea 45.000 veces iguales y venderla. Sacar rédito, tener empleados. Digo, ¿eso o no? Bueno, no sé. Es muy interesante. Pero lo que me interesa hoy más es justamente el análisis que él va a hacer de cómo esta industria cultural aprovecha la risa y el entretenimiento como opio del pueblo, por llamarlo así, para recuperar la vieja terminología marxista. Exacto. ¿No? ¿Por qué? Porque él va a decir el sistema, el capital, digo, todo el poder, digo, como vos lo quieras llamar, digo, los malvados de la película, de nuestra película real del mundo, no dejan de recomendar la risa. Nos venden todo el tiempo la risa, es como un baño caliente, nos reconforta, nos dicen todo el tiempo que es recomendable. ¿Por qué? ¿Por qué nos quieren hacer reír? ¿Por qué esta industria que sabemos que no son ningunos nenes? Digo, sabemos que un productor de Hollywood es una persona mala que está buscando la ganancia y entonces, ¿por qué nos recomiendan la risa? ¿Por qué demandamos risa? ¿Por qué queremos reír tanto? Son unas preguntas muy interesantes que va a lanzar Adorno y va a hacer específicamente un análisis de una película de Chaplin. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque un compañero de Adorno, un compañero heterodoxo, a veces eran compañeros, a veces no, que se llamaba Walter Benjamin. Walter Benjamin escribió un libro que se llamó, un texto que se llamó La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica. Un texto muy común en nuestras facultades, que analiza muchas cosas, pero fundamentalmente él rescata la importancia de un Chaplin, porque dice, las masas, ¿no? Estamos hablando de la terminología de la época, por fin pueden ir al cine o a un espectáculo popular, ¿no? en ese momento, y al mismo tiempo que ríen, ¿no? De Charlotte, el típico personaje de Chaplin, no sé, en tiempos modernos, mientras se ríen con Chaplin, tratando de ajustar todas las tuercas, ¿no? Y que no se le pase la línea de... Que no se le pase siendo, de montaje. Totalmente explotado, ¿no? Por los propietarios de la fábrica. Al mismo tiempo que se ríen, que se divierten, pueden también reflexionar y adquirir conciencia acerca de su propia condición y de su propia situación. Esto decía Benjamin, esto es la grandeza de Chaplin. Chaplin te hace reír, pero al mismo tiempo te hace pensar. Y uno como obrero, ¿no? Como el público que asistía a esas salas de cine, les hace reflexionar sobre su propia condición y adquirir conciencia. Se mezcla la conciencia y la diversión. Claro. Fíjate vos qué contrario a lo que veníamos diciendo, porque la risa era en general propia de tontos. Quien ríe es quien no está pensando. Benjamin decía, la grandeza de Chaplin, entre otras cosas, es esta. A Adorno le va a responder.
¿No le gustó? No le gustó. Uy, Adorno. Y le va a decir, no. Me encanta, adoro tu ingenuidad, Benjamin. Ah, totalmente cínico. Adoro tu ingenuidad, pero la realidad es que van, se ríen de Chaplin y no adquieren conciencia de nada. Porque esa risa justamente sirve para tolerar mejor su propia opresión. Les enseñan a reírse de su opresión y no a oponerse a su opresión. A su opresión, a su explotación, no a toda, Wow. a toda la cuestión. Entonces, no hay emancipación en la risa. Estamos usando la terminología marxista porque es la terminología de ellos, ¿no? En la que hablan ellos, claro. No hay emancipación posible en la risa. La risa, dice, y por eso mismo la industria la recomienda todo el tiempo, es siempre reconciliación. Al reírse, se reconcilian con su propia situación y dejan de oponerse, dejan de intentar oponerse. La risa apaga cualquier tipo de atisbo de inquietud, de perturbación, de oposición, de lucha. Es un placer efímero, directo, y que impide la realización de cualquier tipo de proyecto. Fíjate cómo Adorno se emparenta de vuelta con la idea de que la risa es propia de tontos. Digo, Claro. no está diciendo eso, no está diciendo eso. No piensa que la risa hacía cosas de tontos. Él debía reír mucho mirando a Chaplin, Ujú. como cualquiera. Pero no ve un valor revolucionario ahí. Exactamente, no lo ve. Qué interesante, ¿eh? Me los imagino a los dos tomando whisky en algún bar de la universidad de no sé dónde estudiaron. Frankfurt. No, pero en Estados Unidos, ya En Estados exiliados. Unidos, en Nueva York. En Nueva York. Vivieron en Nueva York, por eso, ellos lo están pensando en ese contexto también, A ¿no? la vuelta del cine, ¿entendés? Fueron a ver a Chaplin los dos. Y ahí empezaron, mirá, Walter Benjamin le diría, che, con esto se dan cuenta de lo que les está pasando, que está mal y qué sé yo. No seas sonso. Walter, le diría Adorno. Walter, esto no queda en nada. Y así discutiendo horas y horas y horas y horas. Eso es exactamente, y recuperando lo que vos decías, de cómo la industria cultural coloniza, Ujú. es algo que va a denunciar Adorno, el tiempo de ocio. Claro. Verdaderamente, cuando vos está el obrero, ¿no? Ellos están pensando siempre en los años 40, ¿no? Están pensando en las grandes fábricas, ¿no? En el Fordismo. Ujú. El obrero que está trabajando muchísimas horas, ¿no? Después va, cuando tiene un tiempo de ocio, sea en el mismo día, sea durante las vacaciones, Ujú. lo único que puede hacer es, en verdad, con su ocio, no es libre de hacer lo que quiera, sino que lo único que puede hacer es consumir los mismos productos de la propia industria Claro. y entrar en ese juego. O sea, no puede escapar de alguna manera. La industria tiene todo en su en su poder. El tiempo de trabajo y el tiempo de ocio. Lo coloniza. ¿Y qué va a decir Adorno? Y esto es muy interesante. Lo coloniza, ¿por qué? Lo coloniza en tipo físico. Físicamente porque ya están los lugares asignados y todo. Pero lo coloniza fundamentalmente porque no permite que en el tiempo de ocio haya posibilidad de algo nuevo, de algo distinto, de algo diferente. Porque los productos que hace en la industria cultural, estamos pensando en las comedias, en las comedias norteamericanas, por pensar así, o cualquier sí. tipo de producto industrial así, hollywoodense, no hace más que repetir los mismos esquemas que el tiempo de trabajo. Repite lo mismo, es el mismo tipo de experiencia. Pero no solo es el mismo tipo de experiencia del tiempo de trabajo, sino que al mismo tiempo los productos de la industria cultural son siempre la misma experiencia. Ver una serie, por decir algo, un ejemplo que es más contemporáneo, Ujú. la experiencia de ver una serie es siempre la misma. No importa qué serie estés viendo. Claro, no importa cuál sea la serie. No importa cuál serie estés viendo, la experiencia es siempre la misma. Esto dice Adorno, después podemos... Sí, te iba a decir eso. Leerlo en la facultad para nosotros, me acuerdo de mi compañero con el que cursamos esa materia, era re traumático porque decíamos, bueno, pará, ¿qué? ¿Nadie puede escapar ni un segundo a este sistema? Y Adorno dice claramente que no. Claramente que Somos no. presos todo el tiempo. No hay ningún manantial en el desierto. Claro, exactamente, no hay. Porque vos pensás también, ¿qué significa que la experiencia sea la misma? Porque bueno, las series no son todas iguales. Sin embargo, casi todas tienen la misma estructura, narrativa, visual, estética, etcétera. Sino también, ¿por qué? Porque las aptitudes que vos tenés que tener, los conocimientos que tenés que adquirir, ¿no? Son siempre los mismos. Una vez que viste la primera serie, ya tenés las competencias para ver todas las otras series que Claro. vinieron. Si tenés la rapidez para ver
nuestros abuelos, por ejemplo, les cuesta más ver series. ¿Por qué? Porque antes las películas eran un poco más lentas, los planos duraban más tiempo, ¿no? Nosotros somos más rápidos, vemos las imágenes más rápido, podemos leer los subtítulos, estamos más acostumbrados. Ujú. Una vez que adquiriste esas aptitudes, las aptitudes que vos ponés en juego en el tiempo de ocio son siempre las mismas. Una y otra vez Claro. las mismas aptitudes. No hay creación de algo nuevo. No hay algo nuevo que vos tengas que aprender, que vos tengas que interrogar, que vos tengas que explorar. Por más que el argumento sea distinto, los actores sean Ujú. distintos. Sí, sí, sí. Y la serie puede estar buenísima. Igual esto no es una opinión, digo, en torno a la calidad de la serie. Ujú. Sino que el tiempo de ocio hacemos siempre lo mismo. Una y otra vez. Ahí está el problema. Walter Benjamin con Adorno se pusieron a discutir sobre la risa. Uno le encontraba valores emancipadores, el otro le decía que no. ¿Qué El otro le decías? decía que no. Y la última idea fundamental es por qué Yo quiero más a la Benjamin. industria cultural... Sí, todos queremos más a Benjamin, pero a Menos veces, pesimista, ¿no? a veces uno piensa, Benjamin es lo que uno desea y Claro, Adorno es Lo que hay. lo que hay. Sí, sí, sí. Pero Benjamin, todos queremos más Ah, ok. a Benjamin, por supuesto. ¿Por qué finalmente la industria cultural coloniza el tiempo de ocio? Y esto volvemos también a lo mismo que vos dijiste al principio. Por la demanda de risa. ¿No? En nuestro tiempo de ocio nos queremos divertir. Claro. Y eso hace que todo lo que no sea divertido quede automáticamente fuera del lado. Queda excluido. No solo porque uno lo ve un rato y no le gusta, sino porque directamente ya ni lo ve. Ujú. No lo elegís. No lo elegís. La risa coloniza todo, monopoliza nuestro tiempo de ocio. La risa en su versión más general de entretenimiento. Ujú. Quiero estar entretenido. Demando risa, demando que me hagan reír. Entonces todo lo que no sea divertido va a quedar automáticamente excluido de del horizonte de nuestras decisiones. Ujú. Es decir, ovejitas. Ovejitas yendo siempre todas para el mismo lugar por repetir las imágenes de la época. Digo, Sí. no es tan así. Igual vos sabés que me hiciste pensar con esto último, y vos mirás las carteleras de los teatros y hoy la llenan estandaperos y estandaperas, comediantes así unipersonales. Es como un poco, está de moda nuevamente el acto de ir a ver a una persona contando chistes. Digo, no es Los Lelutier, que también era ir a reír, pero era como la visión de Benjamin y Chaplin, ¿no? Claro, había Lelutier complejidades, era otra había cosa. músicas, eran composiciones. Ahora ¿sabes? es una- Era una experiencia diversa. Uno se reía, escuchaba. Claro. Era más diverso. El chiste es como, bueno, solo reír y la risa rápida. El gag. Ujú. Por eso también en las sitcoms, en las series de comedia, impera el gag. Digo, no, la respuesta rápida, la respuesta rápida, Sí. la respuesta rápida. El chiste, el chiste, el chiste, el chiste. E incluso Zizek, que es un filósofo esloveno, acá Sí, yo lo hablamos. yo lo cito siempre. Él va a decir, pensando en estas sitcoms, que viste que muchas ya vienen con las risas grabadas. Ujú. Nos dicen cuándo nos tenemos que reír. ¿No? Para orientarnos, decir, bueno, acá pasó algo gracioso. Evidentemente porque no pasó. No está, porque si no me estaría riendo. Digo. Es un ejercicio interesante, o sería interesante, poder sacarle las risas y ver qué nos pasa. Y ver qué tan gracioso queda. Bueno, Zizek va a pensar, ¿no? Justamente recuperando esta imagen un poco mítica de él, el obrero que trabajó 8, 10 horas, llega a su casa cansado, ya no tiene, digo, no tiene verdaderamente energía como para ponerse a hacer otra cosa, lo que sea, pero tampoco ya tiene energía para reírse. Ujú. Justamente está mirando la tele, serio, porque el producto se ríe por él mismo. Claro. Se ríe en lugar de... O sea, el tipo está divertido, tremendo. pero no gasta energía en reírse ya. Claro. Porque realmente las gastó, digo, en su tiempo de trabajo. Claro. Entonces todo esto redunda en la conclusión final de Adorno, que es, en la industria cultural, el tiempo de ocio no existe, no es tal. Es simplemente una manera de volver más descansado al tiempo de trabajo. Ujú. Nada más. No hay, digo, si uno piensa el ocio como un espacio para la creatividad, para hacer algo nuevo, para hacer algo distinto, el momento que uno tiene para sí mismo, para poder hacer lo que le gusta, en el caso de que en general la gente no trabaja de lo que le gusta, sino que Ujú. labura y hace lo que le gusta en la medida que puede. Verdaderamente no es así. Funciona Claro. todo el tiempo de ocio para Descansar. volver simplemente mejor Sí. descansado al
tiempo de trabajo. Y no romper todo, porque si no tuvieses ese tiempo de descanso, llega un punto que o explotás vos o vas a explotar el Fordismo. Exactamente. Y esto es un poco la conclusión de Adorno. La risa Claro. es terrible. La risa es una herramienta de opresión. Qué bajón. Qué ¿no? bajón, Adorno. Qué bajón ahora Yo me río todo el día, reírse Adorno. ahora, sí, Me da reírse. una culpa el ritmo. Man. Mirá, no sé. Sobre esto vas a estar hablando con mucho más tiempo de desarrollo, imágenes proyectadas en un taller. Sí, ¿Cuándo y dónde? mañana viernes Ujú. a las 7 de la tarde en Citibel, Ok. en el Centro Cultural El Hormiguero, que es Camino Centenario y 461. Ujú. Ahí a las 7 de la tarde, ya lo dije. Va a ser un taller de cine y filosofía a la gorra. Es a la gorra. Ahí pueden en el espacio comprar algo para tomar, algo para comer. Vamos a estar hablando de todo esto. Vamos a estar hablando también de Baudelaire. Vamos a hablar de Henry Bergson. Vamos a hablar de Nietzsche, de Ujú. Alain Badiou, de Marie Bardet. Vamos a hablar de la risa y de la danza. Vamos a hablar Mirá. de muchas cosas. Vamos a ver escenas de Chaplin, de Buster Keaton, de Mel Brooks, de Milo Forman, de Vincent Minnelli. Como es un taller, yo lo quiero mucho, de los Monty Python. Yo lo quiero mucho porque es un taller como muy simpático. Claro. Es un O sea, taller vemos todas escenas de comedia, así que no hay manera de pasarla mal. tremendo. Bueno, y me dijiste que tenías partida en dos la columna de hoy. Para mí, esto está redondísimo, pero vamos a introducirnos en tu segundo tema porque también tenés un taller sobre eso, me parece. Exactamente. No, temporada alta de talleres Temporada de cine y filosofía. alta, sí, tal cual. Bueno, el taller de la risa es el viernes y el domingo Ujú. vamos a estar en un taller también random, porque vemos escenas de varios directores, pero nos vamos a ocupar de un tema un poco más denso, Ujú. que es el segundo tomo de la historia de la sexualidad de Michel Foucault, que se llama El uso de los placeres, Ujú. que es algo muy interesante, porque ¿lo tenés a Foucault? Sí, Michel Foucault, ese señor, fallecido en el año 84, si no me equivoco, más o menos lo tengo. Hay algunas apariciones televisivas de él que son reinteresantes, pero lo que nos plantea como en su teoría es cómo las instituciones nos normalizan, cómo nos fabrican a todos igualitos. La Exactamente. escuela, la cárcel, el hospital, o más que el hospital habla de los psiquiátricos, digamos, los loqueros. Y después habla de la verdad y de la justicia. Me acuerdo que ahí, también en la facu me lo dieron, pero hablaba de cómo parecía que la verdad era determinada por fallos judiciales y eso qué significaba. Bueno, no me acuerdo muy bien, pero Exactamente, por ahí sí. va. Verdad y poder. Verdad y poder. Y las relaciones entre verdad y poder es uno de los temas de los temas fundamentales de Claro. Foucault. Muy ¿no? interesante él para leer también. Es interesantísimo, Ujú. sobre todo la última etapa, que es la de la historia de la sexualidad, Ujú. donde él toma un estilo literario Sí. que verdaderamente, si vos no sabés nada de filosofía y nunca leíste filosofía, te podés sentar a leer la historia, Claro, eso es lo que la tiene historia de la Foucault. sexualidad. Ujú. Por supuesto, va a haber algunas referencias, algunas cositas que se te van a escapar, pero lo grueso del texto, el sentido fuerte, lo captás. Lo A entendés. Foucault no le importaba nada, esas formalidades de cita, nota al pie, referencia bibliográfica, hacía todo así nomás, ¿o no? No sé si así nomás, Bueno, pero exagerando un poquito. no era tan Tan prolijo. tan académico, porque su propio método arqueológico Sí. también redundaba en él investigando. Si vos lees la historia de la sexualidad o casi todos sus libros, digo, Ujú. vas a encontrar muy pocas citas de filósofos. Claro. Era un tipo que más que investigar a filósofos, se ponía a leer censos, se ponía a leer fallos judiciales, Ujú. se ponía a leer crónicas periodísticas de la época del siglo XVIII, del siglo XV, digo. Le interesaba eso, lo que llamaba la genealogía, que se interesaba, digo, por lo bajo, lo irrisorio, lo que queda de lado, Ujú. digo, ¿no? Por eso también acompañado de sus temas, ¿no? El tipo que escribe Vigilar y Castigar, sobre las prisiones, el nacimiento de la clínica, sobre los psiquiátricos, la historia de la locura también, ¿no? La historia de la sexualidad. Entonces vos tenés, fíjate, crimen, sexualidad, locura. Digo, históricamente, lo que nuestra sociedad ha dejado de lado. Ujú. Digo, el filósofo se pregunta qué es la verdad, Claro. qué es la justicia, qué es la virtud. No se pregunta qué es la sexualidad. No se pregunta por las cosas llanas, vacías. Eso va a ser muy, muy del siglo XX. Y fundamentalmente gracias a Foucault. Digo, cuando una filósofa feminista como Paul Preciado, Ujú. que va a hacer en Texto Yonki una interrogación sobre la píldora anticonceptiva, y va a hacerte un análisis histórico y filosófico de cómo surge, por qué surge, cómo se desarrolla, qué consecuencias va teniendo, qué resonancias va teniendo. Está haciendo justamente eso. La filosofía no se está preguntando ahora qué es la verdad, se está preguntando qué es la píldora anticonceptiva.
Claro. Un gesto político, digo, ¿no? Es decir, no, yo no me pregunto qué es la verdad, qué es la justicia. Sí. Eso se preguntaba Platón, ¿me entendés? Ya Ujú. está. Vamos a preguntarnos por otras cosas más concretas. Entonces, Bien, todo esto y- tiene que ver con Foucault. Bien, en ese taller van a abordar particularmente historia de la sexualidad. Sí, el tomo 2. El tomo Tomo 2 de la 2, que historia de la sexualidad. es un tomo interesantísimo. En general, cuando uno habla, o se lo da en la facultad, o se hace alguna síntesis de Foucault, de la historia de la sexualidad en particular, se habla de su primer libro, que se llama La voluntad de saber, Ujú. donde él va a trazar una radiografía de la modernidad, fundamentalmente del siglo XVII y XVIII, y va justamente a analizar estos enunciados científicos, morales, artísticos, religiosos, que van produciendo lo que él llama una sexualidad, una Ujú. ciencia sexual. De hecho, una de las grandes frases de él es que no, en verdad no hay sexo. Sí, o sea, no hay sexo por fuera de una sexualidad. Lo que vos tenés, lo que nosotros tenemos es un órgano Ujú. tan neutro como cualquiera, Ujú. pero que va a adquirir su sentido como órgano sexual Ujú. en este marco de la ciencia sexual, de una sexualidad distinta a lo que se desarrolló en la antigua Grecia, distinta a lo que se desarrolló en China. Digo, ¿no? Una ciencia sexual, un conocimiento sobre la sexualidad, bueno, el que se va a encargar de desmenuzar en este Ujú. primer tomo a través de dispositivos como la confesión, nuestro vínculo con la verdad, por qué la sexualidad es tan importante para nuestra identidad. Ujú. Esto no era así antiguamente. Foucault muestra muy bien cómo se desarrolla esto en el siglo XVII y XVIII, ¿no? La sexualidad como parte fundamental de nuestra identidad, ¿no? Nuestra práctica sexual, nuestra orientación sexual, ¿por qué son importantes? ¿Por qué es importante? ¿No? Saber si tal es gay, si no es gay, si es lesbiana, si no es lesbiana. Digo, ¿por qué nos interesa? ¿Por qué nos habla eso de la persona? ¿Por qué para nosotros mismos es importante nuestro deseo, nuestra práctica? Bueno, Foucault analiza Mirá vos. todas estas cosas. Es muy interesante el primer tomo. Habla también de, hay una crítica al psicoanálisis, una crítica a la noción del deseo, y finalmente él termina desplegando la hipótesis fundamental, dos hipótesis fundamentales. Una es que lo propio de la modernidad, dice él, no es haber reprimido el sexo, como tradicionalmente se dice, ¿no? ¿Cuál es el vínculo entre sexualidad y poder? Y bueno, el poder reprime el sexo, la sociedad reprime el sexo, Ujú. ¿no? Bueno, Foucault dice, por supuesto que existe la represión, pero también vemos que en verdad el poder no ha dejado de hablar sobre sexo. Censos, estadísticas, sexologías, manuales médicos, enciclopedias, literatura. Empiezan a analizar que en verdad la cultura no deja de hablar de sexo. La religión cristiana, ¿no? La iglesia católica, que tradicionalmente la pensamos como represora del sexo, también no dejó de hablar del sexo nunca. Ujú. Encíclicas, ensayos, digo, Sí, ¿no? sí, sí. Sacerdotes explicando por qué es bueno esto, por qué es malo aquello. Es decir, están hablando de sexo. Entonces, lo que hay en verdad no es una prohibición de hablar de sexo, sino una distribución de quienes pueden hablar legítimamente Claro. sobre sexo. Y van a ser fundamentalmente los padres, los sacerdotes, los médicos, no van a ser los niños, no van a ser las mujeres, no, todos ellos no van a poder hablar. Van a de estar en sexo. el lado de la escucha. Exactamente. Ujú. Entonces, bueno, Mirá analiza vos. todo esto y la otra gran hipótesis es lo Sí. que se conoce como biopoder, ¿no? La idea de que el poder, dice Foucault, en las antiguas monarquías descansaba ¿en dónde? En el soberano, ¿no? O sea, el rey era la suma del poder político. Exacto. Moría el rey. ¿Y en qué consistía el poder del rey? ¿Qué podía hacer el rey con ese poder? Podía disponer de vos. Podía disponer de vos, podía matarte. Podía matarte. Podía mandarte a la guerra. O sea, te podía confiscar algún bien, te podía hacer algunas cosas, pero fundamentalmente el rey podía decidir si vos vivías o no. Ujú. Era una tanatopolítica, una política de la muerte, ¿no? El poder se organizaba de manera tal que administraba la muerte. Ujú. Podía ponerte algún impuesto, podía matarte, etc. Ahora va a decir Foucault, en la modernidad se empieza a desarrollar lo que él va a llamar el poder disciplinario, donde ya no se va a tratar de administrar la muerte, de decidir quién vive y quién no, sino de administrar la vida. Claro. Y ahí aparecen todas estas instituciones que vos decís, el cuartel, el hospital, el colegio, ¿no? Toda la fábrica, ¿no? Es decir, toda una serie de instituciones que van a administrar la vida de los individuos. ¿Para qué? Para normalizarnos, para que todos nuestros cuerpos, nuestras almas, salgan todas bien. Exacto. Entonces no es que te va a dejar a vos solo y después cuando te mandes una macana te va a ir a castigar, sino que te va a ir encauzando
para llevarte a donde el poder quiere que vos vayas. Entonces, esto es el primer tomo de la historia de la sexualidad, sintéticamente. Obvio. Y lo interesante es que él en el segundo tomo, el segundo y el tercero, se desdice totalmente. No se desdice. Me asusté. No a ese nivel, pero sí cambia toda la estructura del proyecto. Pasan 10 años. Ajá. Él edita La voluntad de saber en el año 74, si no me equivoco, 74-76. Uh-huh. Y edita El uso de los placeres en el año 82-83. Ok. Y La inquietud de sí también salen juntos. Entonces él cambia todo el proyecto de la historia de la sexualidad y va a pasar de pensar la modernidad de los siglos XVII y XVIII a pensar la antigüedad clásica, Grecia y Roma, podemos decir. Entonces lo que él va a pensar es decir, bueno, que en verdad todas estas cosas que yo venía analizando en el cristianismo, etcétera, me doy cuenta que ya estaban presentes en Grecia y en Roma. Viste que solemos pensar que los griegos eran como más tolerantes con la homosexualidad, que era una sociedad más libre. Foucault va a decir, es cierto, no se condenaba al homosexual como se condena ahora, que están por meter en cana a una piba por besarse con otra piba. Esposa, eso no hubiera pasado, por ahí a las mujeres sí, pero a dos varones en Grecia no le habría pasado. No era ilegal, no estaba condenado, pero Foucault encuentra un montón de fragmentos, de cosas, en un montón de vuelta, el método de la genealogía, de la arqueología, no en filósofos, algún filósofo cita, sino no en los médicos, en los moralistas, en los oradores, en los políticos, no, una preocupación constante en torno al uso de los placeres. Es decir, no están condenados, no, pero se recomienda, por ejemplo, que no te vuelques tanto, que no tengas tanto sexo. No está condenado el tener sexo. Pero si vos querés tener buena imagen, buen reconocimiento, que te tengan por piola, mejor si sos medido. Claro, no te zarpes. No estés ahí todo el tiempo dándole porque tenés que ser político, tenés que administrar la sociedad, etc. Estaba tolerado el amor homosexual y pederasta, ¿no? Entre un varón mayor y un varón joven. Sí, por supuesto, no estaba condenado. Ahora, tenía lugares, hay lugares donde sí, lugares donde no está bueno, el joven tiene que cumplir algunas cuestiones, no se tiene, por ejemplo, que entregar muy fácil, porque si se entrega muy fácil, habla más ya del adulto que va a venir después, ¿no? Entonces, Foucault analiza, igual que con la comida, ¿no? Igual que con la administración económica, es decir, él encuentra que un principio de templanza, un principio de austeridad en el uso de los placeres, que es muy común en nuestra cultura, ya estaba desde mucho antes del cristianismo. Mirá vos. Y lo empieza a desmenuzar en sus sentidos políticos, estéticos, y es muy interesante, hace un análisis se va como muy adentro de cómo formamos ya nuestra propia identidad. Es algo que tiene más que ver cómo se construye la identidad occidental. Y para esto recomiendo así al aire un cortometraje de Pedro Almodóvar que se llama La concejala antropófaga, en el cual es un monólogo brillante, es un cortometraje que dura 10 minutos, está en YouTube, en el cual ella justamente se presenta como concejala del Partido Republicano, candidata, y ella justamente lo que quiere es empezar a legalizar el placer. Porque el placer, dice, es político. Y justamente es muy interesante para ver ese cortometraje, que es muy gracioso al mismo tiempo, con estas ideas de Foucault, de que el placer, no solo sexual, sino los placeres en general, pero con un énfasis especial en la sexualidad. Nuestra cultura reprime la gula, por ejemplo. La gula es un pecado capital, ¿o no? Sí, no llama gula, ¿o sí? Bueno, avaricia, no codicia, todo eso. Sí, no es un pecado capital. Bueno. A ver, pará. Vamos a googlearlo si tenemos el Google acá. Claro, pecado capital. La avaricia me sale. La gula, sí, la avaricia es un pecado capital. Gula, se conoce como gula ese mecanismo humano caracterizado. Apetito desmedido en el comer y el beber. Exacto. Es un pecado. Desmedido usa la palabra. Desmedido. Desmedido, justamente. Sí. Bueno, es un pecado capital. Claro. Es decir, nuestra cultura no ve con buenos ojos la gula. Ahora, tampoco está condenada. No. Y de hecho, hay momentos donde la gula está permitida. El asado de los domingos. Sí, qué rico. Me tendría que comer hasta reventar. En las fiestas. Claro. Digo, ¿no? Entonces, es cierto, digo, que no está como bien visto, pero tampoco está mal.
Ahora, en lo relación a la sexualidad, las cosas se ponen más complejas. Claro. No están tantos esos permitidos. Y hay gente a la que no se le permite nada. El caso de las minorías sexuales, disidencias, ¿no? A un varón blanco heterosexual se le permite más o menos todo. Entonces, eso es lo que va a encontrar Foucault. Va a ser una interrogación general sobre todo el uso de los placeres generales, la comida, el ejercicio, la sexualidad, pero siempre pensando que nuestra cultura hace de la sexualidad un punto nodal, un punto central para la constitución del sí mismo, que es lo que le va a interesar a este último Foucault, que por eso esta última etapa de estos 2 tomos de la historia de la sexualidad se conoce como las técnicas de subjetivación, las técnicas de sí, a través de qué ejercicios, de qué disciplinas, de qué valores nosotros como sujetos occidentales nos damos valor a nosotros mismos. Y todo esto vamos a estar hablando, viendo escenas de Pedro Almodóvar, viendo ¿Eso escenas es cuándo? Esto es el domingo. Domingo. En un espacio que se llama En Eso Estamos, un espacio hermosísimo. Recomiendo que investiguen sus talleres, eventos, la comida más rica de La Plata. Ya se las digo. Queda en 62. Se van a enojar Mary, Aguante la Gaucha Panadería Integral también, amiga de la casa. No. ¿Dónde es, para decirme dónde es el taller este? En Eso Estamos. Domingo En Eso Estamos. 62 entre 115 y 1. Perfecto. Ahí en un espacio hermosísimo, es una fábrica. Va a ser a las 5 de la tarde. Es también a la gorra. Va a durar 2 horas y media. También, por supuesto, están invitados a ir con el mate. A acercarse con el mate. También ahí el espacio va a trabajar una barra, una cantina con comida y bebida también, para los que quieran. Perfecto. Y vamos a hablar un poco de todo esto, del uso de los placeres, de las técnicas de sí. Vamos a ver escenas de Almodóvar, de Godard, de Tatiana Maslany, que es una directora argentina, de Dennis Hopper. Vamos a hablar un poco de libertad también. Es muy interesante, Iván. Gracias, Augusto, por haber venido. Me encantaron los 2 talleres y tenés un fin de semana grande y largo por delante. Tenemos mañana el de la risa y el domingo el de... ¿Qué pasó? El uso de los placeres. El uso de los placeres. En Eso Estamos. Sí, toda la información la pueden sacar de las redes sociales del taller. Facebook, Taller de Cine y Filosofía. Instagram, Taller de Cine y Filosofía. Ahí están todos los eventos de Facebook con toda la información. Cualquier cosa, cualquier duda me escriben. Perfecto. Petit tu música.